Hola chicos, somos Reacción y en este nuevo episodio de Pueblo Enfermo, junto con Víctor, hemos traído a un gran invitado especial. ¿Qué tal, José? Así es, estamos muy emocionados de tener aquí a un invitado especial, al primer invitado especial del podcast. Cabe recalcar que no está Ara, pero de todas formas vamos a hacer nuestro análisis económico-político de la situación. Es un placer presentarles al licenciado Carlos Cardoso. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo están? Un gusto y presto para hablar con ustedes de estos temas. Qué increíble, Carlitos. Nos gustaría saber un poco más de ti, Carlitos. Tu experiencia, todo lo que has estado haciendo. Yo soy economista de profesión, yo tengo una maestría en desarrollo sostenible y cambio climático, tengo un diploma internacional en gestión de riesgos y tengo un diploma en economía austriaca. Esa es mi formación y he tenido experiencia en sectores públicos y privados. Qué increíble, Carlitos. Y qué mejor hoy traer a un economista para hablar sobre el tema que todos nos está teniendo medio despiertos en las noches, ¿no? Hay que comprar dólares, hay que empezar a comprar terrenos, qué está pasando con la economía. Así que, Carlitos, José, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco sobre lo que está pasando? Quisiéramos saber una pequeña radiografía de cómo está la situación actual boliviana, cómo hemos llegado a este punto, qué está pasando, si se nos pinta negro, qué tenemos que hacer y todo eso, querido Carlos. Claro, bueno, básicamente el problema de Bolivia es el excesivo gasto público. Hay que tomar en cuenta que el gasto público se excedió de los ingresos una vez los ingresos han ido mermando. Tienen que recordar que el 2014 fue el último año de superávit y hemos tenido desde el 2014 una secuencia de déficits fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha gastado más de lo que ha ingresado. Esto ha tenido un efecto rebote en todas las reservas internacionales. Lo que ustedes mencionan del dólar es claro síntoma de que las reservas internacionales se han deteriorado por mantener el tipo de cambio fijo en 6.96. Hoy lo que estamos viendo es simplemente la explosión de todo ese cúmulo de déficits que se han ido generando a lo largo de los años y las medidas que no han tenido resultados en la economía a partir de un Estado que planificaba, invertía en una proporción mucho mayor a lo que hacían antes los gobiernos mal llamados neoliberales. Como tú lo mencionas, ¿no? Yo tengo un poco la duda de entender el fenómeno de por qué justamente tú mencionas, ha habido un montón de gasto público y cuál ha sido el fallo desde tu entender para que no exista una industrialización real, digamos, en Bolivia. Bueno, hay que tener en cuenta que los sectores extractivos de recursos naturales necesitan de tecnología y también de recursos humanos calificados. Siendo sinceros, Bolivia no tiene la capacidad, a pesar de que YPFB ha sido una de las empresas que ha tomado el control de toda la cadena de producción de los hidrocarburos. En ese sentido, eran necesarias inversiones extranjeras para poder desarrollar nuevos pozos y a partir de estos generar cadenas de producción con una perspectiva de largo plazo. Pero en el caso boliviano no ha habido esto justamente porque las empresas extranjeras no han tenido incentivos para llegar a Bolivia y eso sumado a la inseguridad jurídica. Así que tienen que tomar en cuenta que no es posible desde un país como el nuestro generar un proceso de industrialización por sí mismo y tenemos que atacar mercados más allá de los argentinos y brasileños que han sido una herencia de los gobiernos anteriores y de negociaciones anteriores. Así que el principal problema de la industrialización ha sido la falta de visión con la que se ha dirigido el proceso y el nivel de gasto que ha acompañado a una ausencia de inversiones para poder por lo menos compensar la merma en los campos productivos de hidrocarburos. Eso es lo que está generando el tremendo problema de desabastecimiento hoy en día. Si ustedes se ponen a pensar, el desabastecimiento de diésel y gasolina antes se podía pagar con las reservas que se generaba a partir de los 20 hidrocarburos, pero como han ido bajando los niveles de producción,
Esto ha generado una falta de recursos y esos recursos venían a pagar y aliviar un poco la necesidad de importación. Bolivia no ha podido resolver ese problema en los últimos 20 años y justamente eso es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? El acabose del modelo y el resultado de una toma de decisiones simplemente pensando en el corto plazo. Creo yo que a eso se atribuye el problema en el caso de la industrialización. Un poco con lo que tú mencionas del tema de la mala planificación, tal vez. En ese sentido, yo siempre he escuchado el tema de que hay una economía informal, ¿no? Mayoritaria en el país. Y acorde a esta brecha, ¿no? Entre economía formal e informal, ¿ves una solución a largo plazo, o sea, planteada desde el Estado, tal vez? ¿O te parece irrisible, imposible? Es posible en el caso del Estado, porque el Estado es el que controla una política tributaria y en el caso boliviano el código tributario es muy, eh, responde a otro contexto, si tú quieres. No olvidemos que el código tributario ya tiene más de 30 años y debería actualizarse. El excesivo peso de la carga fiscal hace que todos estemos llamados a la economía informal. Eso hace imposible incluso la contratación de personas, sumado a la ley del trabajo, que también está extemporánea al contexto actual. Yo creo que si el Estado se propone, podría hacerlo, pero nuevamente tendría que modernizar las leyes, cambiar las leyes, el código como tal, para poder generar incentivos para que la economía informal sola por sí misma vaya formalizándose y no encuentre en el mercado informal un incentivo a eh, tratar de no pagar impuestos, que es básicamente eso, ¿no? La economía informal es una manifestación explícita del deseo de las personas de no pagar impuestos porque no encuentran cómo es que su actividad económica puede ser rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible, pero es un cambio de mentalidad desde el Estado. Muy interesante, la verdad. Volviendo y replanteando un poco sobre el tema de los hidrocarburos, ya que teníamos, que ya muy poco existentes acá en Bolivia ahora. Quería preguntarte si, obviamente, el tema tener vastos recursos hace que un país tenga un alza económica. Pero quería preguntarte si hay países que a pesar de no tener recursos pueden superar expectativas económicas. Claro, claro, hay ejemplos bastante curiosos. El caso de Corea del Sur es un país que hace, en el transcurso de menos de 30 años, siendo un país que simplemente vivía la agricultura, ha logrado posicionarse en un sitial de tecnología de punta. El caso de Japón es emblemático, ¿no? Ha recibido después de la Segunda Guerra Mundial un daño tremendo, pero ha sabido recomponerse y ingresar de manera frontal al sector automotriz, industrial y por ende al sector tecnológico. Nuevamente esto parte de políticas públicas bien direccionadas y políticas de Estado. Lo que tenemos en Bolivia son políticas de gobierno, es decir, de una administración a otra. No hay una política de Estado que prevalezca por más de 10 años, por ejemplo. Entonces ustedes ven que en Bolivia no existe una visión común de desarrollo. Los hidrocarburos y los recursos naturales son una ayuda, pero no son la solución directa al subdesarrollo. Y esto es claramente visible en países asiáticos, pero también en países de Europa del Este que han abierto sus mercados sin tener recursos naturales y han encontrado en el comercio internacional, incluso en la competitividad fiscal, una manera de atraer inversión extranjera. Entonces yo creo que sí es posible, pero nuevamente esto parte de políticas de Estado, independientemente del color político de los gobernantes, esto tiene que ser planificado y aceptado como una política de Estado y prevalecer en esa decisión por encima de algún cálculo político que pueda disuadirnos a tomar políticas asistencialistas o políticas que nos desvíen del camino de largo plazo. Claro, porque hoy en día el concepto que se tiene de Bolivia es algún día en el futuro vamos a ser ricos gracias al potencial de litio que tenemos.
pero claramente si no sabemos manejar, es un potenciador a lo que vemos, ¿no? Pero si no sabemos manejar los recursos bien, creo que podemos estar unos 5 años en bonanza y otra vez en este periodo. Sí, justamente yo veo un poco desde el espejo de tal vez un país vecino como es Argentina. Argentina era como el segundo granero del mundo, por así decirlo, al principio del siglo XX, y era un país agricultor, ¿no? A partir del siglo XX es que ha podido ellos desarrollar diversificación de industria que le ha permitido más sostenibilidad, con todos los problemas que llega a tener bueno, son recurrentes el tema de inflación en su historia económica, pero creo que Bolivia tendría que haber trazado un camino parecido. Tal vez, ¿qué ha sucedido? Yo me pregunto, no sé si tal vez tú tengas la respuesta, pero ¿en qué momento es que no ha llegado a suceder o se ha llegado a pensar en esa idea? Porque en un principio siempre hemos sido, bueno, extractivistas, ¿no? Primero era el mineral, hasta que falló la Comibol, después ya se estaba viendo el tema de los hidrocarburos y hoy estamos viendo el declive de los hidrocarburos y otra vez la puesta la mirada al litio. Sí, el litio tiene ese gran tinte esperanzador para todos, ¿no? Es un nuevo recurso, existe interés a nivel mundial por el tema de las baterías. No es la última tecnología, existe baterías para almacenar energía solar a partir del sodio, que es distinto al litio, es más barato. Es una tecnología que ya está desarrollando incluso en China. Pero como tú decías, el tema de no haber tenido en su tiempo, no haber tenido el tino de haber apostado por las bases de un desarrollo a largo plazo, creo yo que tienen su punto conflictivo, en este caso en la Revolución del 52. En el caso de la reforma agraria, por el tema de la propiedad privada. Si ustedes se dan cuenta, el Oriente, que ha estado de espaldas al país, no ha sido tan contaminado con la reforma agraria como el Occidente. Ustedes ven en el Occidente, la propiedad comunitaria no permite, y como es inembargable, no permite hacer ningún tipo de crédito o transacción de inversión, y eso hace difícil que los agricultores tengan noción de mercado y puedan escalar su producción. Lo que se está viendo es una atomización de la propiedad privada a partir de las herencias. Y esto está generando un despoblamiento del área rural en el occidente, que tiene más potencial incluso. El tema de energías limpias, el tema del turismo, el tema de la producción bajo enfoques sostenibles, ecológicos, se podría alcanzar a partir de esto, siempre y cuando se dé a la actividad agropecuaria de ese lado del país el acceso al capital. Y esto no pasa porque el gobierno les pase el acceso al capital, sino por generar las bases para que la propiedad privada pueda ser reconocida de manera individual. En este momento tenemos una propiedad agraria comunal. Eso evita que podamos tomar decisiones de manera consensuada, de manera rápida y ágil, y eso hace perder oportunidades de negocio, por el caso de la quinoa. Hoy en día tenemos una opción con la quinoa tropicalizada en el oriente. ¿Quién diría que los niveles de producción en el oriente, de una especie nativa del occidente, del altiplano, son mayores? Pero nuevamente tenemos el problema de la propiedad privada y el acceso a capitales, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza el problema del país, ¿no? ¿Por qué no hemos podido reconvertirnos y salir de ese ciclo de materias primas? Sí, muy, muy interesante el tema del 52. Antes de ir a ese punto, y para pasar un poco más allá de la actualidad boliviana, querido Carlos, sabemos hoy en día que el Banco Central boliviano juega un papel importante en lo que es la oferta y demanda de divisas. Hoy en día yo veo mucha especulación. Un día despertamos con el peso a 15 bolivianos por dólar, otro día sale que está a 8, 6, 9 otra vez. Quería preguntarte, ¿cómo es el rol y cómo es este juego de oferta y demanda de divisas y cómo juega en los precios nacionales? Perfecto, es una muy buena pregunta porque las personas creen que el Banco Central no tiene ningún rol dentro de la economía. No se olviden que tenemos dos opciones de tener tipo de cambio fijo y uno flexible, y dentro del flexible hay varias modalidades. Bolivia tiene el tipo de cambio fijo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Banco Central tiene que hacer operaciones
para mantener o sostener el tipo de cambio a ese nivel. Esto quiere decir que tiene que equilibrar el nivel de divisas que ingresa con la demanda de divisas al interior del país, es decir, equilibrar exportaciones e importaciones vía operaciones. Y aquí tiene que tener mucho cuidado el Banco Central de emitir moneda nacional. El único respaldo que tiene la moneda nacional son las divisas detrás de esta. En este caso, el dólar es una divisa de reserva, junto con el euro, los yenes y los yuanes también en un porcentaje muy bajo, pero el Banco Central tiene que hacer operaciones de mercado, es decir, disuadirnos a nosotros de demandar más dinero y generar condiciones para que el tipo de cambio se sostenga. No les digo de manera prolongada, sino esto depende mucho de los shocks de mercado internacional. El caso de la caída de las exportaciones de Bolivia podría haber sido anteriormente previsto por el Banco Central y tomar medidas al respecto. El hecho que tenemos hoy en día, lo que mencionaban de la crisis, se debe a que la gente se guarda reserva de valor en el dólar. Y como todos estamos demandando dólares en este momento, estamos presionando el tipo de cambio hacia arriba, el paralelo. El Banco Central sostiene el tipo de cambio, pero no tiene divisas. Y eso se siente en un mercado paralelo. Ese es el primer síntoma de que las reservas ya no daban para costear al 6.96 un dólar. En ese caso, el Banco Central juega mucho con la confianza. Y este aspecto no lo toman en cuenta muchos economistas. La confianza en las políticas monetarias genera por sí misma efectividad al momento de analizar la economía. Y esto es el problema fundamental que tenemos hoy en día. El presidente del Banco Central es interino hace 4 años. Esto no da señales de confiabilidad a un ente tan delicado. El Banco Central tiene que tener autonomía por encima del gobierno, es una entidad autárquica. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es parte del gobierno, toma decisiones de manera unilateral, preservando la moneda. En este caso, lo que ha sucedido es que el gobierno ha metido mano al Banco Central y esa política de emitir demasiado boliviano ha tenido hoy el problema de las divisas, ¿no? Demasiado boliviano sin respaldo de divisas. Ese es el gran problema. El Banco Central no hizo su trabajo. ¿Estaríamos hablando tal vez de un fenómeno inflacionario o es un fenómeno distinto al inflacionario? Es curioso, es un fenómeno que genera inflación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mercado que básicamente se nutre por las importaciones. En el caso de existir escasez de divisas, los productos que llegan del exterior se encarecen y obviamente eso se siente al momento de comprar la canasta básica de servicios. Ahí es donde estamos hablando de un fenómeno que tiene efectos inflacionarios, pero no es una inflación como tal generada simplemente por la emisión de billetes, sino ha sido acompañada por una pérdida de reserva monetaria. Entonces, sí es una inflación, podría escalar más, pero tenemos que tomar en cuenta que no es una inflación pura y dura, sino tiene una explicación también con la balanza comercial, ¿no? O sea, esto no ha sido de la noche a la mañana, esto se ha ido generando los últimos años, pero sí es un fenómeno inflacionario. Y un poco, bueno, ya en términos de un poco economía política, yo tengo un poco la pregunta de decir, bueno, yo recordaba discursos, por ejemplo, de nuestro presidente que mencionaba el tema de la soberanía económica y demás, y en torno a este concepto, ¿no?, de soberanía económica, veo que hay gente que lo ve impracticable. No sé si es que es inviable o sea, llegar o apuntar a soberanía económica en torno a tanto a los factores que tenemos actualmente como a posteriori, digamos. Bueno, la soberanía económica, la que menciona el presidente, se refiere a no seguir recetas del FMI, ¿no? En el caso de crisis, el FMI puede prestar dinero a los países, rescate, siempre y cuando existe una contraparte en políticas, compromisos, en política de gobierno. La actual situación demandaría que las decisiones las tome el presidente Arce y, obviamente, las decisiones vienen condicionadas a los requerimientos del FMI. El recorte del gasto público sería la primera. Entonces, hablar de soberanía económica ahora
y de acuerdo a las últimas negociaciones con los empresarios, no la veo viable de continuar, justamente porque están buscando créditos internacionales que están condicionados. Bolivia como tal en los mercados de capitales, con el nivel de riesgo país que tiene, no es una buena inversión. O sea, tenemos mucho riesgo de impago. Entonces, solo podemos acudir a entidades como el FMI que condicionan sus créditos a compromisos en la política pública. Reducción del gasto público sería una de las primeras medidas. Ahí perdemos la soberanía económica que tanto mencionaba el presidente. Entonces, él mismo está reconociendo de que tenemos que pedir créditos, pero no quiere ceder soberanía, entonces sería contradictorio para poder lograr el fin como tal. Quisiera hablar un poco sobre el famoso riesgo país que se maneja. Bien sabemos que, y desde tiempos ya anteriores, Bolivia no es un lugar estratégico en el que un empresario fija tal vez sus ojos. ¿A qué factores o qué circunstancias hacen que un empresario vea dónde invertir, dónde poner plata? Por ejemplo, Bolivia, que bueno, está en crisis, obviamente no, yo un estadounidense con muchas ganas de invertir, no voy a ir a Bolivia ahora. Pero ¿qué factores, qué clima económico tiene que seguir un país para atraer divisas, para atraer inversión? Esa es una buena pregunta. Hay un indicador justamente al respecto, se llama el indicador Doing Business, que saca, si no estoy mal, el Banco Mundial, y este nos dice qué tan fácil es abrir un negocio en otros países. Ese es un indicador que resume la seguridad jurídica, el tema de trámites y burocracia, el tema de arbitraje internacional. En el caso boliviano, nosotros hemos concentrado el modelo económico en la demanda interna, haciendo que le cerremos la puerta a la inversión extranjera, porque eso supone que nosotros tendríamos que respetar los arbitrajes internacionales. Hay que recordar casos como el Kiborax y otros pleitos que ha tenido Bolivia, en el que ha desconocido la tuición de tribunales internacionales. Y ese tipo de alusiones o afirmaciones genera desconfianza en los inversores. Adicionalmente, el tema de conflictividad social es un factor preponderante en el caso boliviano que reduce las posibilidades de invertir. Si tuviéramos que decidir en qué zona del país invertir, tendríamos que tomar en cuenta qué región del país es el menos conflictivo. Por obvias razones diríamos que el occidente y parte de los valles sería una opción totalmente ilógica y el oriente sería una gran opción. Pero no solamente son esos temas, ¿no? El acceso a servicios financieros sin restricciones, con esto me refiero a divisas, impuestos. Hay un montón de factores que involucra para que un inversor se pueda fijar en el país. Y Bolivia no ha mejorado en ninguno de esos aspectos, ¿no? No solo este gobierno, sino de gestiones anteriores, que había la posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo tengo un poco, viendo, ¿no?, el tema de que en general Bolivia es un país riesgoso para hacer negocios por el tema de la seguridad jurídica y demás factores que acabas de mencionar. El tema esto del sistema financiero y cómo sirve, yo pienso que, bueno, hay instituciones económicas como el FMI y demás que funcionan como entes de una agenda geopolítica, ¿no?, que en parte estrangulan a ciertas naciones a través de los préstamos y demás, que sirven obviamente a intereses particulares de una nación en particular. Entonces, en torno a esto, más o menos, ¿cuál sería la visión que se puede adoptar como bolivianos respecto, por ejemplo, al tema del nacimiento de los BRICS o la posible implementación de Bolivia de adentrarse, ¿no?, a este nuevo sistema y demás? Incluso el tema del Mercosur me parece súper interesante, porque, bueno, yo siempre he visto esta idea un poco fantasiosa de pensar en una moneda común, tal vez del sur, algo parecido al euro, por así decirlo, que tal vez daría mayor estabilidad a la región, pero tendría sus costos, tanto sociales. No sé cómo lo ves. El tema de los BRICS es un tema muy sonado y se ha hablado mucho de la incorporación de Bolivia, pero tienen que tomar en cuenta que tenemos que reflexionar sobre el respaldo efectivo de
una virtual moneda común, en el caso de los BRICS, que pelee la hegemonía a los dólares, por ejemplo. Y estamos hablando de una de las monedas mm, que debería quitar la hegemonía a los dólares, eh, tiene sus reservas precisamente en un porcentaje importante en dólares. China tiene una reserva internacional conformada principalmente por dólares. Rusia tiene una reserva internacional conformada específicamente por dólares. La tercera moneda en reservas es el yuan. La segunda es el euro. Entonces, antes de pensar en una posible inscripción o adscripción de Bolivia ante los BRICS, tendríamos que tomar en cuenta las condiciones de ese nuevo eje para poder ser parte. Bolivia no tiene ninguna relación de exportación seria con esos países. Nosotros somos sus importadores, pero no exportadores. De acuerdo a nuestra situación geográfica, no tenemos cercanía con esos mercados y yo veo bastante complicado. El tema del Mercosur es una posibilidad más cercana, pero también demanda un poco de seriedad del país, ¿no? De políticas de Estado y no de gobierno, para que nos tomen en cuenta. El proyecto del tren bioceánico también es parte de eso, ¿no? Bolivia ha sido excluida justamente por su conflictividad y han sido países miembros, no han sido países europeos o Estados Unidos. Entonces tenemos que dar esa certidumbre. Bueno, querido Carlos, ahora teniendo ya conocimiento un poco de la historia boliviana, muchos analizan y dicen, esto no es nuevo para Bolivia. Recordemos que en la época de los 80 Bolivia experimentaba una de las peores crisis que podemos recordar. Y quería preguntar un poco sobre un poco el análisis sobre ese gobierno de Hernán Siles Suazo en el 83, la inflación que llegó a máximos históricos. Yo tenía una profesora de economía que decía, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que nos estudian. Las universidades alemanas nos estudian, pero estudian el caso de la hiper mega inflación que hubo en ese tiempo. ¿Y qué podemos aprender de eso y traspolarlo a los tiempos de ahora, ¿no? Ok, el tema de la UDP se estudia, bueno, en el caso boliviano, no por el nivel de la hiperinflación, sino por la solución que se aplicó. El 21060, aunque fue un decreto vilipendiado y ahí empezó el mito de los neoliberales, asumió un coste social. ¿A qué me refiero el coste social? El despido de muchas personas del sector público, el congelamiento de salarios, y en el caso de vanagloriarse del caso de Bolivia como estudio, como caso de estudio, se refiere al método, el método del bolsín, cómo gestionar las divisas mediante un sistema de subasta anónima. Y esto lo hacía el Banco Central, pero la diferencia radicaba en las personas y el tipo de gobierno que estaba realizando las reformas. Era un país que estaba consciente del problema y una clase política que asumió el coste social. Trajo un sinnúmero de problemas y conflictos políticos, incluso se llegó a perseguir políticamente a los dirigentes de la COP, pero justamente fue el último gobierno que tuvo Víctor Paz Estenssoro y radicó en la madurez política para tomar las decisiones que necesitaba el país. En este caso, ¿cómo podemos relacionar esto ahora? Luis Arce podría haber tomado el camino de Víctor Paz Estenssoro y tomar las decisiones más difíciles, es decir, asumir el coste social. Y eso supone perder una imagen de popularidad frente a la gente. Eso lo sepultaría políticamente, pero es lo que necesita el país. Políticas de este tipo generan confianza no solamente al interior del país, sino atraen inversión extranjera y confiabilidad de los agentes que podrían darnos los créditos que tanto está sugiriendo el sector privado, pero también el propio gobierno que deberíamos seguir. Entonces, yo creo que se puede aprender. El método del bolsín parte de su éxito radicó en los artífices de este. Muchos no recuerdan, pero uno de los artífices fue Gonzalo Sánchez de Lozada. Y esta política fue muy certera
y permitió desarmar una hiperinflación en tiempo récord. Bolivia podría hacer eso, seguir el método del bolsín, pero necesita autoridades creíbles. Ahí radica la diferencia del contexto actual. No tenemos autoridades creíbles. Me parece interesante como mencionas, ¿no? Incluso los personajes como es Gonzalo Sánchez de Lozada y demás. Para mí hay dos hitos históricos, ¿no? Para dar pie un poco al modelo que se ha instaurado, el modelo plurinacional, tanto en el sistema económico y demás, que es el hecho de la guerra del gas, la guerra de octubre, ¿no? De octubre negro. Para mí el tema de las privatizaciones son un tema de estudio, o sea, que se deberían seguir estudiando, porque actualmente solo se ve desde una perspectiva, incluso en colegio, en las universidades, se ve siempre desde esta perspectiva de la crisis social que ha implicado, pero tal vez quisiera que un poco tú nos expliques más o menos las consecuencias económicas que tenía en su momento o que podían haber tenido a día de hoy acorde a la sustentabilidad que se ha perdido con el sistema económico actual. Ok, en el caso de la privatización, eso permitió que el gobierno aligerara cargas en el gasto público y permitió que esas empresas tengan un nuevo norte y una nueva visión en la planificación a partir del sector privado. Tienen que recordar, Entel pasó a manos italianas en su momento y esto permitió la modernización de Entel como organización. El hecho de satanizar las privatizaciones, yo las entiendo, yo entiendo la crítica de dónde viene, porque el proceso de privatización estaba plagado de irregularidades. Entonces uno llega a pensar de que la privatización como tal es una excusa para que solo los gobernantes se enriquezcan, no salgan beneficiados. Pero esto podría transparentarse haciendo que el gobierno deje esta situación de cierre de empresas bajo mecanismos de mercado y generar total transparencia en el proceso. La privatización tuvo entre sus grandes errores la, la falencia de la transparencia en cuanto al proceso. Por eso se critica y hasta el día de hoy se toma en cuenta eso. Es que ustedes quieren privatizar Papel Bol, ahora en Atex, mi teleférico, pero seguro se la van a regalar, pero no tomamos en cuenta que el proceso como tal con el que estamos comparando tenía vicios y lo que ahora podemos hacer es privatizar, pero de otra manera y dejar que los sectores privados, nacionales como internacionales, decidan cuál es el rumbo que debería tener efectivamente esa empresa, si es que tiene un futuro o no. Pero la privatización creo yo que es una alternativa. No es una receta única, pero se podría aplicar a alguna que otra empresa. Tenemos 60 empresas y yo creo que hay algunas 4 que podrían tener ese rumbo de privatizarse, ¿no? Pues claro que esto de las privatizaciones está haciendo eco en los discursos políticos, sobre todo de cara a este 2025. Se ha hablado de, de parejas políticas, Chi, Lara, Manfred, pero la gente está un poco apasionada, creo, y es por el tema de las redes y porque lo comparan un poco el caso argentino sobre Javier Milei, sobre esta escena libertaria, sobre este discurso libertario. Quisiera preguntarte, Carlos, ¿es rentable el discurso, las políticas libertarias en Bolivia? ¿Será posible tener un Milei boliviano y sería lo más correcto para la nación? Hablar de un Milei boliviano creo yo que es caer en el mismo problema del caudillismo. El éxito de Milei no radicó en la persona, sino en el proceso de formación del líder y la transmisión correcta de ideas. Bolivia en este tiempo no ha tenido una persona que logre pasar esa renovación de ideas en la sociedad. Así que yo considero que un Milei boliviano sería una utopía al no tener un sustento social al cual irradiar ese mismo nivel de pensamiento que llevaría a poder aceptar incluso ser partícipe de políticas con alto coste social. Así que yo pienso que no hay una
posibilidad cercana de tener un Javier Milei boliviano. Bueno, y un poco como tú mencionas, como es, o sea, no hay esa posibilidad, y aun si existiera, digamos, sería un poco conflictuada, digamos, con la idea de construir un nuevo paradigma dentro de la nación. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Una recomendación, ya que no hay salvadores, desde la perspectiva personal, digamos, ¿qué podemos hacer como bolivianos ante la crisis? ¿Cómo podríamos afrontarla tal vez? En general, digamos, para que no nos abrume, porque sabemos que es un tema que abruma a la gente, genera estrés. Yo pienso que, o sea, los temas económicos a veces terminan incluso implicándose en temas de salud de la gente, la preocupación y demás. En el caso de la crisis, las personas se han dejado llevar por sus emociones, han ido al lado especulativo a buscar dólares. Es una buena reserva de valor, pero al no tener alternativas, es decir, al ver que la escasez es cada vez mayor, se han visto obligados a tomar inversiones riesgosas, creo yo, en el tema de inmuebles. La burbuja de inmuebles en Bolivia es parte del problema de la economía nacional. No se olviden que ha habido un crédito subvencionado para vivienda social y este ha inflado el sector inmobiliario y ha generado una falsa expectativa en el sector de la construcción. Así que invertir en este momento con la expectativa de preservar valor tendría que ser cuidadosamente analizado porque no toda inversión en el sector inmobiliario carece de riesgo. En ese sentido, yo recomendaría diversificar o tratar de salvaguardar con otros activos. Las criptomonedas han sido un medio para poder, si ustedes quieren, generar alguna especie de sensación de seguridad, pero hay que tomar en cuenta que las personas deben informarse acerca de los criptoactivos antes de adquirirlos. No son monedas como tal, no son sustitutos directos de los dólares, pero sí son un medio que en el largo plazo podrían tener cierta eh, fluctuación en su valor, pero esto depende de la oferta y demanda. Es un buen mecanismo, pero no es una inversión para ir de lleno. Lo mismo que las inmobiliarias, hay que analizar. Lo que sugiero es diversificar y tratar de condicionar un poco el nivel de consumo, no caer en la expectativa y buscar alternativas para poder generar otros canales de ingresos, no depender en un solo trabajo y tratar de no caer en las burbujas de activos que están generándose o expectativas, por ejemplo, los créditos para jóvenes que les están diciendo que es un buen momento para emprender con una tasa de 7% dentro del propio discurso del presidente. Pero eso es simplemente otra burbuja de crédito que obviamente nos va a llevar a una mala decisión de inversión. Hay que ver con este escenario como una oportunidad para poder resguardarse y analizar inversiones, pero siempre y cuando estas no respondan a incentivos del gobierno, sino del propio mercado. Tratar de evaluar el valor de ciertas inversiones en función a las necesidades que trata de cubrir. Creo yo que eso sería oír un poco más el mercado y dejar de escuchar el sonido de fondo que nos está dando hoy en día el gobierno. Perfecto. Bueno, creo que ha sido muy gratificante toda esta charla contigo, creo, Carlos. Un pequeño consejo, un último consejo a aquellas personas que sienten el pesar tal vez de esta crisis, se puede llamar, tal vez alentando a la calma, no sé, un pequeño consejo que podrías dar en materia económica a los jóvenes, sobre todo. A los jóvenes tratar de motivarlos a investigar, a estudiar acerca de las finanzas. La educación financiera es muy importante. El tema del ahorro es fundamental, incluso en estos momentos. Hay que evitar caer en el consumismo, en el consumo llevado por la desesperación. Ustedes han debido ver el tema del supuesto golpe de Estado y cómo la gente se agolpaba en los mercados. Hay que evitar caer en ese tipo de escenarios, cuidar y tener un poco de ahorro y
que ese ahorro tenga una reserva en una divisa o tal vez en un activo que pueda pasar este momento de crisis. Las decisiones van a ser duras, el gobierno tiene que tomar estas decisiones duras y el costo es inevitable. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar la calma y refugiarnos en el ahorro y tratar de, si ustedes quieren, tratar de protegernos a partir de la prevención, porque hay una crisis innegable y esto se tiene que asumir. Nosotros como ciudadanos tenemos que asumir el costo de esa crisis, lamentablemente, pero existen la posibilidad que con el voto podamos encontrar la mejor solución posible ofertada por la clase política. Ya no se puede eludir la crisis y esto sí va a tener un costo. La clave es que este costo sea el menor en el tiempo que tenemos hasta las próximas elecciones. Bueno, agradecerte, Carlos, por en general todo la montón de sabiduría, información económica que nos has podido brindar el día de hoy y un poco reflexionarnos sobre el tema del otro, ¿no? Tal vez la solidaridad con el otro. Vamos a entrar a un tiempo de austeridad, pienso todas las familias y demás, y me ha parecido súper acertado tus comentarios y demás. Bueno, invitar a los chicos igual que nos están visualizando a tomar conciencia sobre el rol económico que tienen en sus casas, en sus familias, y bueno, que sigan sintonizándonos, que sigan viéndonos. No sé si tienes algunas palabras, tal vez. Pues no, nada, agradecerte otra vez, Carlos. Creo que este tema es crucial sobre todo para las personas que sienten incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y creo que tú nos has dado una cátedra muy, muy grande sobre teoría económica y esos temas. Agradecerte nuevamente, agradecerte, José Miguel. Gracias por vernos en Generación y espero no sea la última vez que nos visites. Claro que sí, un placer como siempre. Muchas gracias.